Óscar Monroy Hermosillo, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana y miembro del movimiento Agua para Todos y Todas, que a nombre de este movimiento y más de 400 organizaciones e individuos venimos a presentar la iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas. Esta iniciativa es necesaria desde 2014 para atender el mandato del artículo 4 constitucional que pedía que incorporar el derecho humano al agua, y para lo cual se tenía que modificar la Ley de Aguas Nacionales. Entonces, todas estas organizaciones de las que les platico han venido trabajando una ley que es la más congruente de todas las que se han presentado para garantizar ese derecho humano al agua. ¿Y cómo se garantiza ese derecho humano al agua? Con la participación de la ciudadanía, de los ciudadanos, en lo que son los consejos de aguas y cuencas, para el manejo del agua, para su administración, para la supervisión de los proyectos, para sugerir los proyectos. Vamos a cambiar una ley que hoy que administra el extractivismo, o sea, administra cómo se extrae el agua, cómo se saca de los ríos, para dárselo al 2% de los que requieren el agua, que tienen el 75% de las reservas. Tenemos que cambiar esa para que el agua sea para todo el pueblo, y esa es la manera que se hace a través de los consejos de cuenca y que estará regulada por esta ley. Esta ley es todo lo contrario de la actual, porque no es nada más extractivista, es una ley que va a cuidar el agua, va a buscar que se capte mejor el agua, tengamos agua limpia, se trate, se recicle, se reuse, se privilegien los usos, y no nada más para el uso industrial o el uso del dinero, sino para el uso de la gente. Quiero parar aquí porque tenemos más representantes que quisieran hablar. ¿Cuáles son las industrias que acaparan más del 90% del agua de nuestro país? En general son las industrias mineras, el hidrofracking, pero también las refresqueras, las cerveceras que se instalan, por ejemplo, en Mexicali, que quieren quitarnos el agua. Estamos en todo. Ingenios. O sea, es una ley que protege y pone en privilegio el uso industrial, el uso que va a generar riqueza. Se le dice que se maneja el agua como mercancía en lugar de manejarse como el bien público que es y debe ser. Nada de privatizar. Por eso esta ley busca que el agua se trate. O sea, no es que alguien pague por el tratamiento, no. Industria que vaya a usar el agua es que tiene garantizada la manera de regresarla igual que se le entregó. ¿Quién lo recibió que la recibe. Aquí la mesa directiva de la Cámara de Diputados para recibir esta ley. Primero irá al INE a contabilizar los votos, que deben ser más de 113,000, pero nosotros juntamos 198,000 firmas. Y después, ya que se corroboró que tenemos las firmas adecuadas, regresará aquí a la Cámara de Senadores aquí a la de Diputados para que se dictamine, se discuta, se dictamine. Ahí estaremos presentes también todas las organizaciones para y después llevarla a los senadores y seguir el proceso. Confía que les hagan caso, porque hemos visto que al final hay parlamento abierto, pero no se les toma en cuenta, se les escucha, pero no se incluyen sus Aquí no es de parlamento abierto, aquí es por ley, juntamos las firmas y entonces los diputados tienen la obligación de dictaminarlo en un tiempo perentorio. En esta legislatura no la vamos a dejar que se quede en el cajón, vamos a estar insistiendo que los diputados tienen su propia iniciativa. Pues no sé, pero la nuestra la tienen que discutir. A las cámaras. La nuestra, así como está, completa, no con parches, no con adhesiones, tiene que ser nuestra ley la que van a discutir. ¿Sí? Óscar Monroy Hermosillo, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Florido, abogada del Centro de Derechos Indígenas Floricanto, organización que acompaña 16 comunidades indígenas que desde hace 14 años luchan por ejercer su derecho al territorio y su derecho a los recursos naturales. Me acompaña Alejandrino Gerardo Ponce Antonio, secretario de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua de los Valles Centrales de Oaxaca. Esta coordinadora agrupa 16 pueblos zapotecas asentadas en el acuífero de Valles Centrales y estamos acompañando esta iniciativa ciudadana porque evidentemente los pueblos indígenas tienen un derecho a las aguas de sus territorios. Los pueblos indígenas, los pueblos originarios habitan estas tierras y son dueños de estas aguas desde antes del Estado mexicano. Sin embargo, hemos observado a lo largo de la historia un despojo legalizado por parte del Estado mexicano que no reconoce los derechos de los pueblos originarios sobre sus recursos naturales. El 25% de las aguas de este país han sido cuidadas y resguardadas por los pueblos indígenas y esta es sin duda una oportunidad para realmente discutir no solamente esta Ley General de Agua, sino las reformas constitucionales que se requieren. Tenemos que reformar el artículo 27, tenemos que reformar el artículo 2 para realmente, como Estado mexicano, cumplir con los compromisos que nuestro país tiene al suscribir convenios como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo, como la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, que realmente no se han cumplido en nuestro país porque nuestro derecho interno no está armonizado con estos instrumentos internacionales. Entonces, esta es una oportunidad. Exigimos que el Congreso de la Unión en efecto discuta esta iniciativa y reconozca el derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre las aguas de los territorios que han habitado. Hemos planteado esta reivindicación a todas las autoridades, desde el presidente de la República, los gobernadores en los estados. Somos muchas organizaciones que estamos acompañando a los pueblos indígenas y creo que es el momento que realmente en el país se abra un debate sobre cómo se ha ido despojando a nuestros pueblos de sus derechos, de sus recursos naturales, y esto ya no puede continuar así. El 70% de las aguas está en manos de un 2%, esto no es posible y podemos demostrar que estos mantos acuíferos que están en mejores condiciones han sido justamente las aguas que han sido cuidadas por nuestros pueblos originarios. Mayra, ¿cómo les va a afectar la construcción del Tren Maya y el transísmico? Porque sabemos que van a derrumbar, van a quitar muchos árboles, van a devastar las zonas. Evidentemente todos los megaproyectos que se construyan al margen de las comunidades, que no respeten el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, pero sobre todo un derecho a la consulta que está ligada al consentimiento. Esto hay que tenerlo muy claro porque de pronto se piensa que la consulta es preguntar a los pueblos solamente. No, es obtener el consentimiento de los pueblos. Y tanto el corredor transísmico como este proyecto del Tren Maya no cuentan con una consulta que realmente nos indique que hay un consentimiento de los pueblos indígenas. Esto no es así y evidentemente seguiremos reivindicando este derecho. Al devastar los bosques y la parte de las selvas que tienen, ¿cómo les va a afectar con el agua? Porque sabemos que pues, todo es escurrimiento y no logran su objetivo de almacenar. Evidentemente que esa es una de las consecuencias de construir estos proyectos, megaproyectos al margen de las comunidades, porque no se va a privilegiar el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales de nuestros pueblos. Son otros los intereses que están cuando se diseñan estos proyectos al margen de las comunidades. Gracias. Gracias. Por Agua para Todos, Agua para la Vida, para dar algunas opiniones respecto a la iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas. ¿Su nombre? Mi nombre es Roger del Rosal, soy de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina. Nuestra opinión es de que esta iniciativa es histórica y ojalá se sigan recibiendo otras iniciativas sobre temas tan relevantes, sobre todo porque la oportunidad que tenemos con que se apruebe esta iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas es porque los megaproyectos o varios de los megaproyectos devastadores de la vida que se tratan de implementar se podrían detener, entre ellos el fracking y la minería tóxica. Ustedes saben que el fracking usa hasta 29 millones de litros de agua por pozo. Se tiene pensado afectar
7 millones de hectáreas de terreno en los varios estados de la República. Señor, disculpe, pero según el gobierno federal el fracking no estará permitido en su gobierno. Bueno, nosotros lo que queremos es evitarlo por ley. Y una de las formas de evitarlo por ley es de que en la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, un artículo se refiere a la prohibición del uso de agua para fracking y minería tóxica. La otra posibilidad es la iniciativa que se le presentó a la Semarnat hace algunos días, el pasado 25 de enero, para que se implemente, se impulse una reforma a la ley de hidrocarburos para prohibir el uso de esta técnica de la fracturación hidráulica para la extracción de gas y petróleo. Por otro lado, pensamos que esta iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas es muy importante porque abre las puertas a la participación ciudadana y de los pueblos indígenas para la gestión de las cuencas. Ustedes saben, o todos sabemos, que las cuencas se han deteriorado tremendamente. Como dice la compañera, el 70% de las aguas de México está concentrado en un solo 2% de los concesionarios. Es decir, de 538,000 concesionarios de aguas que existen en el país, solo el 2% concentra el 70% de esas aguas concesionadas. No podemos seguir así porque se están contaminando los mantos acuíferos, los ríos, se está contaminando el aire y se están afectando la vida de miles y miles de habitantes o millones de habitantes en el país, y sobre todo se están violando los derechos históricos de los pueblos indígenas que tienen sobre sus aguas en sus territorios. Tan solo casi la mitad de las aguas concesionadas pertenecen a los pueblos indígenas del país, pero nunca se les ha pedido opinión respecto a estas acciones de intromisión de minas, de pozos petroleros, de inmobiliarias, de refresqueras, de cerveceras y de otras empresas que solo su interés es el lucro, pero nunca dejan ningún beneficio a la población. ¿Nos puede decir en concreto cuáles son las principales propuestas de esta iniciativa? O sea, ¿cuáles son los principales puntos? Una, bueno, ya decía, la prohibición del uso del agua para fracking y minería tóxica. Dos, la democratización de los consejos de aguas y cuencas. Implicaría la participación de los sistemas comunitarios del agua, de los sistemas municipales del agua, de las organizaciones de productores de granos básicos para la soberanía alimentaria, de los representantes de pueblos y comunidades indígenas y de los afectados por la contaminación. Asimismo, en esta participarían obviamente los representantes del gobierno federal, estatal y municipal. El 30% correspondería la representación a estas instancias de gobierno y casi el 70% correspondería a la representación social. Gracias.